Bienvenidos. La última vez lo dejamos en un punto clave, un verdadero punto de inflexión en la Guerra de los 7 años. Hablábamos de la llegada de William Pitt y de cómo le dio la vuelta a todo. Efectivamente. Y es que no fue solo una cuestión de enviar más recursos, más barcos o más soldados. No, lo que se ve en los documentos es que fue un cambio total de filosofía. Totalmente. Y esa es la clave para entender lo que viene ahora. Es que, un historiador lo definió muy bien, dijo que Pitt entendió las inigualables cualidades lubricantes del dinero y la autonomía. Qué buena definición. Buenísimo, porque se acabó esa fricción constante con las colonias. De repente, la corona pagaba las facturas de las tropas provinciales. Todo, sueldos, armas, provisiones, todo. Todo. Y claro, la relación pasa de ser una obligación a una colaboración. Y ese cambio, digamos, psicológico, fue tan importante como cualquier ejército. Una colaboración que no tardó en ponerse a prueba, claro, porque con todo este dinero y esta nueva moral, se lanza la gran ofensiva de 1758. Una ofensiva masiva. Por lo que he leído, el plan de Pitt era increíblemente ambicioso. Quería golpear a los franceses en 3 frentes distintos a la vez. Sí, era una apuesta a todo o nada, vamos. Por un lado, un ejército contra el centro de la defensa francesa, en Fort Carillon. Lo que los británicos llamaban Ticonderoga. Exacto. Otro ejército marcharía al oeste, a Fort Duquesne, para cortar las comunicaciones. Pero la joya de la corona, la operación que no podía fallar. La que vamos a analizar hoy. Esa es. El asalto a la fortaleza de Louisbourg. Louisbourg. En la isla de Cabo Bretón, en todos los documentos de la época la llaman la llave de Nueva Francia. Y no es una exageración, ¿verdad? No, ni de lejos. Quien controlaba Louisbourg controlaba la entrada al río San Lorenzo. Que era básicamente la gran autopista fluvial hacia el corazón de Canadá, hacia Quebec. Justo. Para una misión así tan vital, Pitt necesitaba a su propio hombre. Y aquí es donde barre con la vieja guardia. Fuera Lord Loudon. Fuera. Y pone al mando a un tal Geoffrey Amherst. Los informes sobre él son curiosos. Sí. Amherst no era el típico general carismático, arrojado. Era, por encima de todo, un hombre metódico. Cauteloso. Muy cauto. Prefería la seguridad a la velocidad, lo que luego le traería algún problemilla. Pero tenía algo que Loudon nunca tuvo. La confianza total de Pitt. El respaldo ciego y absoluto. Y no vino solo, ¿eh? Se trajo a un equipo de brigadieres de primera, y entre ellos había un personaje que se convertiría en leyenda. James Wolfe. Aquí es donde los testimonios se vuelven fascinantes, porque son contradictorios. Muchísimo. Unos dicen que era un soldado de espíritu infinito, pura energía, pero otros usan esa misma palabra, espíritu, para llamarlo impulsivo y testarudo. Y físicamente era un hombre frágil, menudo, enfermizo. Y sin embargo tenía fama de ser valiente hasta la temeridad. ¿Cómo encaja todo eso? Pues yo creo que no son dos versiones, sino las dos caras de la misma moneda. Wolfe era ambición en estado puro. ¿Ya? Tenía un fuego interior, una energía desbordante, pero atrapada en un cuerpo que muchas veces no le respondía. Y esa tensión, esa intensidad, es lo que le hacía brillante en batalla, pero también muy difícil con sus superiores. Entiendo. Y junto a este equipo de hombres tan intensos estaba el otro factor, que era la Royal Navy, porque el intento anterior sobre Louisbourg, el de 1757, fracasó precisamente por la flota. Exacto. Fue un fracaso bochornoso. En el 57, la flota francesa llegó antes y con más barcos, y los británicos ni se atrevieron a desembarcar. Dieron media vuelta. Pitt se aseguró de que eso no volviera a pasar. En 1758, el bloqueo de la Royal Navy fue tan brutal que a Louisbourg apenas llegaron refuerzos. Para que nos hagamos una idea de la diferencia de fuerzas, ¿qué tenían los franceses en el puerto? Pues una fuerza testimonial, 5 navíos de línea y 3 fragatas. O sea, nada comparado con la armada que traía Amherst. Vale, tenemos al líder correcto, al equipo adecuado y una superioridad naval que es aplastante. Sobre el papel parece una victoria segura. Parece. Pero claro, primero tienes que poner a miles de soldados en una playa mientras te disparan. Ese momento, el desembarco del 8 de junio, ¿cómo fue? Pues fue un caos absoluto. Estuvo a un pelo de ser una auténtica masacre. Se eligió una zona, la bahía de Gabarus, a unos kilómetros de la fortaleza. El problema es que el mar estaba muy agitado y los franceses estaban esperando, atrincherados, barriendo la playa con fuego de mosquete y artillería. Y la operación la dirigía el propio Wolfe. El propio Wolfe. Cuesta imaginar la escena, ¿eh? Estás en un bote pequeño, las olas te zarandean, estás empapado o mareado. Y desde la orilla te llueven balas.
Que alguien consiguiera llegar a tierra ya parece un milagro. Es que el propio Wolfe pensaba lo mismo. Años después escribió que fue un intento precipitado y mal aconsejado, Ah, sí. y que el éxito se debió, y esto es literal, a la mayor de las fortunas imaginables. Vaya. Hubo un momento en que Wolfe, viendo el desastre, llegó a dar la señal de retirada. No me digas. Sí, pero un pequeño grupo de soldados de infantería ligera encontró una calita, una zona protegida por unas rocas, y consiguió desembarcar y atacar a los defensores por el flanco. Y eso lo cambió todo. Eso lo cambió todo. Se abrió una pequeña brecha, y por ahí empezó a entrar el resto del ejército. Y a pesar de ese caos, las bajas no fueron tan altas, ¿no? No, para el riesgo que se corrió, no. Unos 100 hombres entre muertos y heridos. En cuanto los británicos se hicieron fuertes en la playa, los franceses se replegaron a la fortaleza. Y al anochecer, el ejército de Amherst ya estaba en tierra, desplegando las líneas de asedio. Bien. Primer obstáculo superado. Ya están en tierra, tienen una superioridad numérica abrumadora, la Royal Navy controla el mar. Imagino que a partir de aquí, la caída de la fortaleza fue cuestión de días. Pues te sorprendería, pero no. No fue así ni de lejos. No. Un testimonio de la época describe el avance del asedio como un movimiento a paso de tortuga. A paso de tortuga. Desembarcaron el 8 de junio y la fortaleza no se rindió hasta el 26 de julio. Casi 7 semanas. 7 semanas, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Pues es una mezcla de factores muy interesante. Por un lado, esto encaja con el perfil que decíamos de Amherst. El general metódico. Exacto. Me lo imagino asegurando cada metro de terreno. Se habla de que fue un asedio de libro, un asedio clásico del siglo XVIII. ¿Y qué significa eso exactamente? ¿Cómo es un asedio de esa época sobre el terreno? Es una buena pregunta porque nos imaginamos cargas heroicas contra las murallas y no tiene nada que ver. No. Un asedio del siglo XVIII es, fundamentalmente, un problema de ingeniería. Es una ciencia. La ciencia de la destrucción lenta y sistemática. No se trata de lanzar hombres contra los muros. Para nada. Se trata de acercar tus cañones lo suficiente para derribarlos. ¿Y cómo haces eso sin que te masacren desde la fortaleza? Cavando. Muchísimo. Se empieza cavando una primera trinchera enorme, paralela a las murallas, pero fuera de su alcance. Y desde ahí se empieza a cavar otra zanja, pero en zigzag, en dirección a la fortaleza. Claro, en zigzag para que no que puedan disparar en línea recta. Justo. Y así vas avanzando, te vas acercando, construyes otra paralela más cerca, montas tus baterías de artillería. Es un trabajo lento, agotador, pero seguro. Es como una boa constrictor que va estrangulando a su presa poco a poco. Esa es la imagen exactamente. Es una guerra de desgaste, de zapadores, de artilleros. Y en Louisbourg, a esta lentitud de Amherst se sumaron 2 problemas más. ¿Cuáles? El tiempo, que fue malísimo casi todo junio, convirtió el terreno en un lodazal. Y segundo, la defensa de los franceses fue increíblemente tenaz. A pesar de que sabían que estaban condenados. Sabían que no llegarían refuerzos, pero lucharon con una determinación asombrosa. Hacían pequeñas incursiones nocturnas, intentaban sabotear los trabajos de asedio británicos. O sea que tenemos a los británicos cavando en el barro bajo la lluvia y a los franceses resistiendo a la desesperada. ¿Cuál fue el punto de ruptura? ¿Qué inclinó la balanza? Pues el golpe de gracia vino por tierra y por mar. A medida que las baterías de Amherst se acercaban, su bombardeo era ya devastador. Estaban abriendo brechas en las murallas. ¿Y la flota? ¿Qué hacía? Pues la flota británica empezó a usar su artillería naval para bombardear la ciudad y, sobre todo, los barcos franceses que quedaban en el puerto. Y el 21 de julio, una bomba de mortero británica alcanzó a uno de los navíos franceses, el Celebre. ¿Y se incendió? Se incendió, y el fuego se extendió a otros 2 barcos. En unas horas, la pequeña flota francesa del puerto quedó, prácticamente aniquilada. Uf, perder los cañones de tus propios barcos debió ser un golpe moral terrible para los defensores. Definitivo. Unos días después, por la noche, una partida de abordaje británica se coló en el puerto y capturó los 2 últimos navíos que quedaban. Ya está. Fin de la historia. En ese punto sí. Con las murallas en ruinas, la ciudad ardiendo y ya sin ninguna flota que los apoyara, la resistencia era inútil. El 26 de julio de 1758, el gobernador francés, el Chevalier de Drucourt, se rindía. Una victoria de un calibre inmenso. Después de tantos fracasos, esto debió de ser un subidón de moral increíble para los británicos. Lo fue. Era la primera gran victoria de la era Pitt, la prueba de que su nueva estrategia funcionaba. Pero su importancia iba más allá de lo simbólico, ¿eh? Claro. Con Louisbourg en manos británicas, la puerta del San Lorenzo quedaba abierta de par en par.
La autopista hacia Quebec estaba despejada para la campaña del año siguiente. Un éxito rotundo, sin duda. Pero, como decíamos al principio, Louisbourg era solo una de las 3 grandes ofensivas de 1758. ¿Qué pasó con las otras 2? ¿Fueron igual de bien? Ni mucho menos. Los resultados no pudieron ser más dispares. El ataque principal, el de Fort Carillon-Ticonderoga, liderado por el general Abercrombie, Fue un desastre. un fracaso catastrófico y humillante. Es una historia de incompetencia y malas decisiones que, bueno, ya tendremos que analizar. Y, sin embargo, la tercera ofensiva, la del Valle de Ohio, Tuvo un éxito sorprendente, que la verdad nadie esperaba. y ahí es donde continuaremos. Porque la victoria en Louisbourg abría el camino a Quebec, por el este. Pero para ganar la guerra había que asegurar también la frontera oeste. Y cortar la comunicación de Canadá con Luisiana. Justo. En nuestro próximo análisis nos meteremos de lleno en esa campaña. Veremos la captura de Fort Frontenac por un personaje increíble, John Bradstreet, el hombre de los bateaos. Ujú. Y cómo esa victoria provocó, casi sin luchar, la caída del tan disputado Fort Duquesne. Exacto. Pues hasta entonces nos queda una reflexión interesante. En el mismo verano de 1758 tenemos 2 ejércitos británicos enormes. Uno, con el metódico Amherst, consigue una victoria estratégica en Louisbourg. El otro, con Abercrombie en Ticonderoga, sufre una derrota desastrosa. Y esto plantea una pregunta, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto el éxito dependía de la gran estrategia de Pitt en Londres? O quizás lo que de verdad decidía la victoria o la derrota era simplemente el carácter y la competencia del comandante que estaba sobre el terreno.